Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad hablaremos sobre las técnicas de exploración de hechos para identificación de los requerimientos. Para esta presentación usaremos la herramienta de Google Slides. Como primer punto, veremos qué son los requerimientos del sistema. En sí, los requerimientos del sistema no es más que las funciones o las características que el sistema debe tener. ¿Qué solicita el cliente? Los requerimientos se dividen en dos tipos, funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales son las características extra que puede tener el sistema o que no son tan necesarias, entre las cuales puedes tener características de desempeño, características de información, características económicas, características de control, eficiencia y características de servicio. En los requerimientos funcionales son todas las cosas que el sistema en sí debe hacer. Estas son las esenciales que siempre deben estar. Las características son que deben ser constantes, completos, factibles, requeridos, exactos, rastreables, verificables. Cuando definimos requerimientos debemos hacerlo de una manera estructurada y correcta, porque al no definirlos correctamente podemos tener consecuencias que a la larga pueden ser mucho más difíciles de corregir después del proceso de planeación. ¿Por qué? Porque si no planeamos los requerimientos correctamente, al momento de desarrollar, al momento de hacer pantallas, al momento de planificar la lógica de la aplicación, al momento de crear la base de datos, va a ser mucho más difícil arreglar el sistema. Aquí podemos ver algunas de las consecuencias que puede tener no definirlos correctamente. El sistema puede ser entregado después de lo prometido, el sistema puede ser poco confiable, el sistema puede fallar y el sistema puede no estar a las alturas de las expectativas del cliente. Como segundo punto, veremos el proceso de identificación de requerimientos. Aquí veremos cada una de las etapas a la hora de desarrollar sistemas. Primero veremos la definición y el análisis del problema. ¿Qué es la definición del problema? No es nada más que la necesidad que el cliente quiere solucionar por medio de un sistema informático. Es deber del analista de sistemas determinar cuáles son los problemas que necesita el sistema y cómo solucionarlos con el mismo. Uno de los errores más comunes de un analista de sistemas es que trata de resolver un problema por medio de sus síntomas y no en sí del problema como debe ser. Un ejemplo de esto sería una consulta al médico. Cuando una persona va al médico, para que el médico pueda recetarle algún medicamento, primero tiene que determinar el problema. No le da primero la medicina y espera que él se cure. En sí, algo así es la tarea de un analista de sistemas. El analista de sistemas tiene herramientas que le ayudan a definir los problemas. Una de esas herramientas, de las más populares, es el famoso diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa, o llamado también diagrama de cola de pescado, es un diagrama que nos permite determinar los problemas y las posibles soluciones que podría tener. Una de las mejores herramientas para el análisis y definición de problemas es el famosísimo diagrama de Ishikawa, o también conocido como diagrama de pescado. Esta herramienta nos permite definir en sí cuáles son sus problemas y cuáles son sus posibles causas con las que podríamos guiarnos a la hora de definir y crear los requerimientos y cuáles son las soluciones que nosotros queremos buscar. Identificación de los requerimientos. Después de que el analista de sistemas ha definido el problema, gracias al diagrama de Ishikawa, tiene que definir los requerimientos. Para tener éxito, el analista debe tener la capacidad y las habilidades y técnicas para recolectar la información. Pero para poder recolectar información, tenemos que definir qué es la exploración, o también llamada recopilación de información. Es un proceso formal de investigación que usa técnicas como la investigación, el muestreo, la entrevista, los cuestionarios. ¿Qué tipo de investigación debe recolectarse? Debe recolectarse los alcances, la visión de la información, la funcionalidad,
identificación de los procesos del conocimiento del negocio. Pero estos son solo algunos lineamientos. No tiene por qué ser de manera obligatoria recolectar la información de esta forma. Después de haber recolectado toda esa información, debemos documentarlas en diagramas de caso de uso o en los diagramas pertinentes para la documentación de la información. Requerimiento de documentación y análisis. Cuando nosotros documentamos los requerimientos, deben estar de manera organizada, inteligible y significativa. Es decir, organizada porque no podemos tener un solo desorden de los requerimientos. Inteligible porque tiene que estar de manera correcta, escrito de manera correcta. Y significativa que tienen que ser requerimientos necesarios, no pueden ser cualquier cosa que no nos vaya a funcionar para el sistema o que el cliente necesite. ¿Qué determinan? Con esto determinamos los requerimientos correctos. Y cada una de las formas para poder documentar sería con casos de uso determinaríamos cada función del sistema, con tablas de decisión las políticas y también podremos documentarlo o debemos documentarlos en las tablas de requerimientos. Cuando ya tenemos todo esto y tenemos los requerimientos correctos, se formaliza en un documento de requerimientos donde va detallado paso a paso cada uno y qué es lo que tiene que hacer de manera correcta. Formalizar requerimientos. Cuando hablamos de formalizar requerimientos, nos referimos que a la hora de llegar a un acuerdo con el cliente, todo tiene que estar plasmado en un documento donde está detallado cada uno de los pasos, cada uno de los diagramas que se van a utilizar para el desarrollo del sistema. ¿Y a quiénes les interesa toda esta información? A todos, tanto al cliente, tanto al gerente, tanto a los desarrolladores y a los diseñadores, porque con esto se llevará a un desarrollo óptimo de un sistema de alta calidad. En este punto veremos algunas técnicas de exploración. Uno de los métodos de investigación y exploración que podemos usar son los cuestionarios, que son muy útiles cuando el encuesta no tiene tiempo y prefiere realizarlo en su tiempo libre. Es decir, son preguntas que previamente ya están elaboradas, a los cuales entregamos a los clientes o de dónde pensamos conseguir la información, que llaman preguntas que pueden ser de estructura abierta o de estructura cerrada. Dependiendo de la situación podemos elegir la que más nos convenga. Si elegimos cerrada, serán preguntas de sí, no o con ciertos parámetros. Y si elegimos abiertas, son preguntas libres para la que persona a la que se lo daremos nos dé la información necesaria en sus propias palabras. Técnica de exploración de hechos para identificación de los requerimientos. Una de estas es que el analista observa el sistema durante la hora más cargada, para así verificar los puntos débiles que éste pueda presentar. Preparación para la entrevista es la clave de una entrevista exitosa. Además, una entrevista debe estar bien programada con el tiempo, lugar y tema a tratar en dicha entrevista. Además, las preguntas en la entrevista deben empezar con de quién, qué, cuándo, dónde y por qué. El entrevistador debe evitar preguntas amenazantes o criticar, ya que el propósito es investigar, no evaluar ni criticar. Además, se debe de usar el lenguaje claro y conciso, con incluir opinión como parte de la pregunta, evitar preguntas largas o complejas. La entrevista se debe conducir, respetar el tiempo del entrevistado, vestir según la ocasión del entrevistado, llegar temprano si la entrevista se realizará en la oficina del entrevistado para verificar que el lugar sea adecuado, iniciar siempre con un agradecimiento y enunciado. El propósito de la entrevista es escuchar y observar al entrevistado y tomar nota acerca de sus respuestas verbales y no verbales. Además, es importante mantener la entrevista en su curso. Para concluir la entrevista se debe expresar su aprecio y proveyendo respuestas a las preguntas interpuestas por el entrevistado. La conclusión es muy importante para mantener la armonía y la confianza.
Existen tres aspectos del lenguaje corporal: expresión facial, ver cómo se siente la persona según sus expresiones en su rostro; contacto visual, una falta continua del contacto visual puede indicar incertidumbre; y el siguiente es postura, aspecto menos controlado del cuerpo. La postura corporal tiene mucha información para el analista astuto. La creación de prototipos de identificación permite a los desarrolladores, así como a los usuarios, entender mejor y refinar los aspectos implicados en el desarrollo del sistema. Esta técnica ayuda a minimizar el riesgo de entregar un sistema que no satisfaga las necesidades de los usuarios o que no pueda cumplir los requerimientos técnicos. La elaboración de prototipos de identificación tiene sus ventajas y desventajas, lo que debe sopesarse con aquellas de otras técnicas de exploración para cada situación de exploración. Existen el patrocinador de todo su apoyo al proyecto de sistemas al alentar a los usuarios designados a que participen en forma activa y por su propia voluntad en la sesión de JRP, recordando el enfoque del compromiso progresivo al desarrollo de sistemas. Es el patrocinador propietario del sistema quien toma las decisiones finales en relación con la dirección de avance o no avance del proyecto. El facilitador de JRP es responsable de conducir todas las sesiones que se celebren para un proyecto de sistema. Esta persona es alguien que tiene excelentes habilidades de comunicación, posee la capacidad para negociar y resolver conflictos de grupo, tiene un buen conocimiento del negocio, buenas habilidades para la organización, es imparcial con las decisiones que se van a enfrentar y no reporta a ninguno de los participantes de la sesión de JRP. El papel de los usuarios durante una sesión de JRP es comunicar con efectividad las reglas y los requerimientos de negocios, revisar los prototipos de diseño y tomar decisiones aceptables. El papel de los gerentes durante una sesión de JRP es aprobar los objetivos del proyecto, establecer las prioridades del mismo, aprobar los calendarios y los costos, aprobar las necesidades de entrenamiento ya identificadas y los planes de implementación en general. Se confía en que tanto los usuarios como los gerentes van a asegurarse de que sus factores críticos de éxito están siendo considerados. Los secretarios también incluye una o más secretarios, quienes son responsables de llevar el registro relativo a todos los que se discuta en la reunión. Estos requisitos se publican y se distribuyen a los asistentes inmediatamente después. La planeación de una sesión de JRP implica 3 pasos. 1. Selección de una ubicación para las sesiones JRP. Siempre que sea posible, las sesiones JRP deberán conducirse lejos del lugar de trabajo de la compañía. La mayoría de los hoteles o las universidades locales tienen instalaciones diseñadas para atender las reuniones de grupos. La sala de conferencia o sala principal de reuniones deberá alojar cómodamente a todos los asistentes. Deberá estar totalmente equipada con mesas, sillas y otros elementos que satisfagan las necesidades de todos los asistentes. La figura 5.4 ilustra una disposición típica de una sala para una sesión de JRP. Las ayudas visuales típicas para una sala de JRP deberán incluir un pizarrón blanco, un pizarrón inteligente, un pizarrón negro, uno o más rotafolios y uno o más proyectores. 2. De los participantes de JRP, los participantes seleccionados incluyen al facilitador de JRP, los secretarios y los representantes de la comunidad de usuarios. Los usuarios deberán ser personas clave que dominen el área de negocios. Desafortunadamente, con frecuencia, los gerentes son muy independientes de estas personas para llevar las áreas de negocio y se resisten a liberarlos de sus tareas. Así, el analista debe asegurarse de que la gerencia esté comprometida con el proyecto de JRP.
y que quieren no solamente permitir, sino también requieren que esta persona clave participe. 3. ¿Cómo preparar la agenda para una sesión de JRP? La preparación es la clave para una sesión exitosa. El facilitador de JRP debe preparar documentación para informar brevemente a los participantes acerca del alcance y los objetivos de la sesión. Además, deberá prepararse una agenda para cada sesión y distribuirse antes de cada sesión. La agenda determina los aspectos que se van a discutir durante la sesión y el tiempo asignado a cada tema. La agenda deberá contener 3 partes: la introducción, el cuerpo y la conclusión. La introducción pretende comunicar las expectativas de la sesión, las reglas de campo e influir o motivar a los asistentes para participar. El cuerpo pretende detallar los temas o aspectos que van a abordarse en la sesión. Finalmente, la conclusión representa el tiempo aportado para resumir la sesión del día y para recordar a los asistentes de los aspectos no solucionados. ¿Cómo conducir una sesión de JRP? Comienza con comentarios iniciales, presentaciones y un breve panorama de la agenda y de los objetivos de la sesión. El facilitador dirigirá la sesión siguiendo el guión preparado para conducir la sesión con éxito. Como facilitador deberá seguir estos lineamientos: no se desvíe de la agenda en forma irrazonable, mantenerse dentro del programa, a los temas de la agenda se les asigna tiempo específico. Asegurarse de que el secretario pueda tomar notas. Esto puede implicar que los usuarios y los gerentes vuelvan a enunciar sus comentarios más lentamente o con más claridad. Evite el uso de jerga técnica, aplique habilidades para resolver conflictos, permita recesos largos, aliente el consenso de grupo. El objetivo de toda sesión JRP es generar posibles ideas para resolver un problema futuro. Una estrategia de exploración. Este es un método organizado que le permite a un analista recolectar hechos, de tal forma que no cometa el error de iniciar la recolección de la información a través de la entrevista, ya que ésta requiere de mucho tiempo, considerando que este sistema es para personas y que la participación directa del usuario final, que sería el entrevistado, es esencial para el desarrollo del sistema, teniendo en cuenta que no se puede desperdiciar el tiempo de los usuarios finales, ya que esto sería desaprovechar el dinero de su compañía. Para no desperdiciar el tiempo de los usuarios finales, el analista debe recolectar todos los hechos posibles, utilizando otros métodos disponibles. Para esto podemos desarrollar la siguiente estrategia paso a paso. 1. Aprender de documentos, formas, informes y archivos existentes. De esta forma, el analista puede aprender mucho sin tener contacto con las personas. 2. Si es apropiado, observar el sistema en acción. 3. Con todos los datos recolectados, diseñar y distribuir cuestionarios para aclarar aquellas dudas que no se comprenden completamente. 4. Conducir entrevistas o secciones de trabajo en grupo. Esto con el fin de verificar y aclarar los asuntos y problemas más difíciles. También podemos utilizar las técnicas JRP para reemplazar o completar las entrevistas. 5. Es algo optativo. Construya prototipos de identificación para cualquier requerimiento funcional que no sea comprendido o que necesite ser validado. 6. Lleve a cabo un seguimiento, usando técnicas de exploración apropiadas para verificar los hechos, usualmente las entrevistas o las observaciones. La estrategia no es perfecta, pero nos brinda hechos más certeros. Una estrategia de exploración debería ser desarrollada para cada fase pertinente de desarrollo del sistema. Debemos tener en cuenta que algunas veces la observación y los cuestionarios podrán ser inadecuados, pero la idea siempre debe ser coleccionar
tantos hechos como sea posible antes de usar las entrevistas. Gracias por su atención, si les ha gustado darle like, si tienen dudas escribir en la sección de comentarios.